¿Alguna vez has sentido que el éxito te quitó todo lo que realmente importaba? Gabriel lo descubrió cuando se disfrazó de Santa Claus en una guardería de la Ciudad de México y escuchó a su propio hijo pedirle al Santa que trajera a su papá de vuelta a casa. La mirada de su exesposa, sin saber que era él bajo ese traje rojo, le partió el alma en 1000 pedazos. Quédate hasta el final y descubre cómo un simple disfraz le dio la oportunidad de recuperar lo que el dinero nunca pudo comprar. Gabriel observaba la Ciudad de México desde el ventanal de su residencia en Polanco. La ciudad brillaba con luces navideñas que no lograban calentar el vacío en su pecho. A sus 41 años había conquistado imperios comerciales, levantado empresas desde cero y acumulado más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero cada noche, al regresar a esa casa enorme y silenciosa, el eco de sus pasos contra el mármol italiano le recordaba una verdad incómoda. No había nadie esperándolo. No había risas infantiles corriendo por los pasillos. No había el aroma del café de olla que Clara preparaba cada mañana con esa sonrisa que iluminaba sus días. Solo silencio, lujo y una soledad que ningún cero en su cuenta bancaria podría llenar. Diciembre había llegado como todos los años, pero esta vez el frío no venía solo del invierno capitalino. Sus días transcurrían entre juntas interminables, contratos millonarios y cenas de negocios donde fingía sonrisas. Gabriel había perfeccionado el arte de parecer feliz frente a socios e inversionistas que lo admiraban por su éxito meteórico. Nadie sabía que cada noche, al quitarse el traje de diseñador, se convertía en un hombre roto que apenas reconocía su propio reflejo. El divorcio había ocurrido hacía 3 años, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. Clara se había cansado de competir con reuniones, viajes y ambiciones que nunca terminaban. Le había pedido que eligiera entre su familia y su imperio. Gabriel, cegado por la arrogancia del éxito, creyó que podía tener ambos. Se equivocó. Ahora, mientras bebía tequila reposado en su estudio forrado de premios empresariales, entendía que había ganado el mundo entero pero perdió su hogar. La residencia estaba decorada con un árbol de Navidad que un servicio profesional había instalado mientras él firmaba contratos en la oficina. Las esferas doradas y plateadas colgaban perfectas, simétricas, sin alma. Gabriel recordaba los diciembres cuando Lucas era apenas un bebé y entre los 3 decoraban el árbol con adornos desparejos que el niño elegía con emoción. Clara ponía villancicos y preparaba champurrado con canela. Esa canela que perfumaba toda la casa y hacía que cualquier lugar se sintiera como hogar. Ahora, todo olía a productos de limpieza caros y vacío. El empresario caminó hasta una repisa, donde guardaba una fotografía que no se atrevía a haber seguido. En ella, Lucas tenía 4 años y lo abrazaba con esa confianza absoluta que solo los hijos tienen hacia sus padres. Clara los envolvía a ambos con sus brazos, y los 3 reían bajo el sol de algún verano que parecía eterno. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se quedó en el balcón viendo las calles de la ciudad adornadas con luces que parpadeaban como estrellas caídas. Las familias caminaban juntas. Los niños corrían emocionados señalando los escaparates navideños. Las parejas se abrazaban contra el frío compartiendo rebozos y risas. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero ninguna de esas cosas caminaba a su lado. Clara le había enviado apenas 2 mensajes en esos 3 años, ambos relacionados con trámites legales o asuntos escolares de Lucas. Su hijo cumplió 7 años en septiembre y Gabriel ni siquiera fue invitado a la fiesta. Sabía por su abogado que vivían en un departamento pequeño pero acogedor en la Condesa, que Clara trabajaba como diseñadora gráfica desde casa y que Lucas iba a una escuela pública donde, según le contaron, era un niño alegre a pesar de todo, a pesar de él, a pesar de su ausencia. Mientras las campanadas de la madrugada resonaban desde alguna iglesia cercana, Gabriel tomó una decisión que ni él mismo comprendía del todo. No podía seguir así, flotando entre contratos y cuentas bancarias como un fantasma bien vestido. Necesitaba sentir algo real, algo que no tuviera precio ni pudiera comprarse con tarjetas de crédito negras. Necesitaba recordar quién era
antes de que el éxito lo convirtiera en esta versión hueca de sí mismo. Al día siguiente, tenía programada una visita a una de las guarderías que su empresa financiaba, un compromiso que normalmente delegaba a su asistente, pero que esta vez, por alguna razón que no lograba explicar, decidió cumplir personalmente. Cerró los ojos y dejó que el aire frío de diciembre le golpeara el rostro. Tal vez ahí, entre niños que no conocían su apellido ni su fortuna, podría encontrar aunque fuera un instante de la calidez que había perdido. La guardería Pequeñas Sonrisas estaba ubicada en la colonia Doctores, lejos del lujo de Polanco, pero cerca de algo que Gabriel había olvidado que existía. Al entrar esa mañana de lunes, acompañado por su asistente que llevaba un portafolio con el cheque de donación anual, el empresario fue recibido por paredes pintadas con arcoíris y dibujos infantiles que cubrían cada rincón. La directora, una mujer llamada Lupita de unos 50 años con una sonrisa genuina, lo guió por los pasillos mientras le explicaba cómo ese dinero había permitido comprar materiales didácticos y mejorar las instalaciones. Gabriel asentía mecánicamente, firmando donde le indicaban, posando para las fotografías oficiales con esa expresión empresarial que había perfeccionado con los años. Pero algo dentro de él prestaba atención a los detalles que normalmente ignoraba. Las risas que venían del patio, el olor a crayones y plastilina, los zapatitos pequeños acomodados en hileras junto a la entrada. Mientras Lupita hablaba sobre planes de expansión y mejoras en la cocina, Gabriel notó un corcho lleno de avisos en la entrada del salón principal. Había dibujos de los niños, recordatorios para los padres, horarios de actividades. Y en el centro, escrito con marcadores de colores brillantes sobre cartulina roja, destacaba un anuncio que captó su atención como un rayo en medio de la niebla. Se necesita voluntario para ser Santa Claus en la fiesta de Navidad de los niños. Fecha: 22 de diciembre. Si te interesa, habla con la directora. Gabriel se quedó mirando esas palabras más tiempo del que debería. Su asistente ya lo esperaba en la puerta, señalando su reloj porque tenían otra junta en 40 minutos. Pero él no se movía. Algo en ese cartel tan simple y directo le hablaba de una manera que ningún contrato millonario había logrado en años. Lupita notó su interés y se acercó con curiosidad. Gabriel señaló el anuncio con un gesto que intentaba parecer casual, pero que escondía una urgencia que ni él mismo entendía. La directora sonrió con calidez y le explicó que cada año organizaban una pequeña celebración donde Santa Claus visitaba a los niños, les entregaba un regalo simbólico y escuchaba sus deseos navideños. Era una tradición sencilla pero significativa para esos pequeños, muchos de ellos provenientes de familias trabajadoras que hacían lo posible por darles una infancia feliz. El señor que habitualmente interpretaba a Santa era Don Chuy, un abuelito del barrio que este año estaba enfermo y no podría participar. Necesitaban a alguien con paciencia, amor por los niños y ganas de regalar un poco de magia. Gabriel escuchó cada palabra como si estuviera recibiendo instrucciones para algo trascendental. Sin pensarlo demasiado, sin consultar su agenda ni calcular el costo de oportunidad, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Yo puedo hacerlo», dijo Gabriel, y su voz sonó extrañamente firme para alguien que no sabía bien por qué estaba ofreciéndose. Su asistente lo miró con los ojos abiertos como platos, probablemente preguntándose si su jefe había perdido la cordura. Lupita, en cambio, iluminó su rostro con una alegría tan pura que Gabriel sintió algo removerse en su pecho. La directora le agradeció con efusividad, explicándole que solo necesitaba venir el 22 por la tarde, que ellos tenían el traje y que lo único importante era que se conectara con los niños de corazón. Le dio su número de celular y quedaron en que lo llamaría unos días antes para coordinar detalles. Mientras salía de la guardería hacia su camioneta de lujo que esperaba en la calle, Gabriel se sentía ligeramente mareado. No sabía si había hecho algo muy tonto o muy necesario. Tal vez ambas cosas. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes transcurrieron con una anticipación extraña que Gabriel no experimentaba desde que era niño esperando la Navidad.
Entre juntas de directorio y negociaciones que movían millones de pesos, su mente regresaba constantemente a ese cartel y a esa promesa que había hecho. Investigó en Internet cómo ser un buen Santa Claus. Vio videos de otros voluntarios interactuando con niños. Incluso practicó frente al espejo esa risa característica de yo, que le salía ridícula y forzada. Su asistente lo observaba con preocupación creciente, pero Gabriel no le dio explicaciones. No podía explicar algo que ni él mismo comprendía del todo. Solo sabía que por primera vez en 3 años sentía algo más que ese vacío constante. Sentía curiosidad, nerviosismo, incluso un poco de miedo. Sentía, simplemente. Y eso, para un hombre que había aprendido a funcionar en piloto automático, era más valioso que cualquier contrato. El 22 de diciembre estaba a solo 11 días de distancia, y Gabriel no tenía idea de que ese traje rojo lo llevaría al encuentro más doloroso y hermoso de su vida. El 22 de diciembre llegó con un cielo gris sobre la Ciudad de México, que amenazaba lluvia, pero no terminaba de cumplir su promesa. Gabriel canceló todas sus juntas de la tarde, inventando una excusa vaga sobre asuntos personales que su equipo aceptó con sorpresa visible. A las 3 de la tarde estacionó su camioneta a 2 cuadras de la guardería, caminando el resto del trayecto con una mochila deportiva donde había guardado ropa cómoda para cambiarse después. Lupita lo recibió en la entrada con esa calidez maternal que caracterizaba cada uno de sus gestos y lo guió hacia una pequeña oficina donde esperaba el traje de Santa Claus colgado en un gancho. Era un disfraz tradicional, con pantalones y chaqueta de terciopelo rojo desgastado por los años, cinturón negro ancho, botas que habían visto mejores épocas y una barba blanca de algodón que olía levemente a naftalina. Gabriel lo observó con una mezcla de nostalgia y aprensión. Ese traje representaba magia para los niños, pero para él era un escudo tras el cual podría esconderse de sí mismo por unas horas. Se cambió en el baño pequeño de la guardería, luchando con los botones dorados de la chaqueta que le quedaba justa en los hombros. La barba se sujetaba con resortes que le apretaban detrás de las orejas y el gorro de punta con pompón blanco se deslizaba constantemente hacia un lado. Cuando finalmente se miró al espejo, apenas se reconoció. El empresario millonario había desaparecido bajo capas de tela roja y algodón blanco. Lo que quedaba era solo un hombre disfrazado, anónimo, liberado temporalmente del peso de su apellido y su cuenta bancaria. Respiró hondo intentando controlar los nervios que le bailaban en el estómago como mariposas enloquecidas. Lupita tocó la puerta, preguntando si estaba listo, porque los niños ya comenzaban a llegar con sus familias. Gabriel ajustó la barba una última vez, practicó su mejor sonrisa detrás del algodón y abrió la puerta decidido a cumplir su parte del trato. Solo ser Santa Claus por una tarde. ¿Qué tan difícil podía ser? El salón principal de la guardería se había transformado en un pequeño paraíso navideño. Guirnaldas de papel colgaban del techo. Un árbol artificial brillaba en la esquina, decorado con adornos hechos por los propios niños, y las mesas estaban cubiertas con manteles rojos donde esperaban platos de galletas de jengibre y vasos de ponche calientito. Las familias entraban poco a poco, mamás y papás que venían directamente del trabajo, abuelitos que cargaban a los más pequeños, hermanos mayores arrastrando los pies con esa mezcla de aburrimiento adolescente y ternura disfrazada. Los niños corrían emocionados señalando las decoraciones, sus voces agudas llenando cada rincón de una alegría contagiosa que Gabriel había olvidado que existía. Lupita le indicó que se sentara en una silla grande forrada de rojo que habían colocado al fondo, junto al árbol, donde uno por uno los pequeños vendrían a compartir sus deseos navideños. Gabriel caminó hacia su puesto con pasos torpes en esas botas ajenas, saludando con la mano a los niños que lo señalaban con emoción gritando «¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus!». Se acomodó en la silla intentando adoptar la postura jovial que había visto en los videos, las manos sobre las rodillas, la espalda recta, la sonrisa amplia aunque invisible bajo la barba. Los primeros niños comenzaron a formarse en una fila que supervisaba una maestra joven
con paciencia infinita. Gabriel los recibió uno por uno, escuchando deseos que iban desde bicicletas hasta perritos, desde muñecas hasta videojuegos. Cada niño subía a su regazo con una confianza absoluta, creyendo completamente en la magia de ese momento, y él sentía algo quebrarse y reconstruirse dentro de su pecho con cada pequeño abrazo. Llevaba aproximadamente 20 minutos en su papel cuando algo cambió en el aire. Tal vez fue un instinto que despertó después de años dormido. Tal vez fue el destino jugando sus cartas con cruel precisión. Levantó la vista hacia la fila de niños que esperaban su turno y el mundo entero se detuvo en seco. Ahí, a solo 5 metros de distancia, con sus enormes ojos color miel brillando de emoción, estaba Lucas, su hijo, su pequeño que había crecido tanto en esos 2 años sin verlo. El aire abandonó los pulmones de Gabriel como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Lucas llevaba una camisa a cuadros en tonos verdes y grises sobre una playera blanca, pantalones de mezclilla oscuros y esos tenis con lucecitas que tanto les gustaban a los niños de su edad. Su cabello castaño claro estaba un poco más largo de como Gabriel lo recordaba, cayendo sobre su frente en ondas suaves que Clara seguramente peinaba cada mañana antes de la escuela. El niño sonreía con esa expresión de pura felicidad que solo la inocencia de la infancia puede producir, completamente ajeno a que el Santa Claus, sentado frente a él, era el padre que no veía desde hacía 2 diciembres. Gabriel sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo bajo la barba de algodón y tuvo que morderse el labio con fuerza para mantener la compostura. Respiró hondo, lento, rogando que su voz no lo delatara cuando llegara el momento. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de romperlo completamente, vio a la mujer que sostenía la mano de Lucas. Clara estaba ahí, a solo metros de distancia, y Gabriel supo que los siguientes minutos definirían si podría sobrevivir a su propio corazón destrozado. Clara tenía 36 años, pero el tiempo había sido generoso con ella, de maneras que Gabriel notó inmediatamente a pesar de la distancia y el disfraz que lo ocultaba. Llevaba un vestido sencillo color vino que le llegaba hasta las rodillas, una chamarra de mezclilla clara sobre los hombros y botines cafés de tacón bajo que la hacían lucir elegante sin esfuerzo. Su cabello castaño oscuro caía en ondas naturales sobre su espalda, más corto que antes, pero brillante bajo las luces navideñas del salón. No llevaba maquillaje excesivo, solo ese toque suave que resaltaba sus ojos color miel y sus labios que Gabriel había besado 1000 veces en otra vida. La reconoció en cada gesto, en la forma en que se agachaba para hablarle a Lucas al oído, en esa sonrisa paciente que siempre había sido su refugio en tiempos difíciles. Ella no tenía idea de que el Santa Claus, sentado en esa silla, era el hombre que alguna vez prometió amarla para siempre y luego eligió contratos sobre cenas familiares. No sabía que bajo esa barba blanca se escondía el corazón que ella había intentado salvar antes de rendirse. Los niños avanzaban en la fila y Gabriel los atendía en piloto automático, su cerebro dividido entre mantener el personaje y procesar el shock de tener a su familia tan cerca después de tanto tiempo. Cada segundo que pasaba, Lucas se acercaba más. 3 niños, 2 niños, 1 niño, y de pronto ahí estaba, parado frente a él, con esa timidez adorable que contrastaba con la emoción en sus ojos. Clara lo empujó suavemente por la espalda con una sonrisa de aliento. «Ándale, mi amor, cuéntale a Santa lo que quieres para Navidad». Su voz, esa voz que Gabriel escuchaba en sueños, sonaba exactamente como la recordaba, pero con un matiz de cansancio que no estaba ahí antes. El niño dio 2 pasos tímidos y extendió los brazos queriendo subir al regazo de Santa. Gabriel lo alzó con manos que temblaban imperceptiblemente, sintiendo el peso real y sólido de su hijo contra su pecho por primera vez en 2 años. Lucas olía a champú de manzanilla y a galletas y pesaba mucho más de lo que Gabriel recordaba. Había crecido y él se había perdido cada centímetro de ese crecimiento. «Hola, Santa», dijo Lucas con esa voz aguda que los niños de 7 años
Tienen antes de que el mundo les quite la inocencia. Gabriel tuvo que carraspear para responder, modificando su tono para que sonara más grave y alegre como correspondía al personaje. «Hola, pequeño, ¿cómo te llamas?» Era absurdo fingir que no conocía el nombre de su propio hijo, pero el disfraz exigía esa actuación. «Lucas», respondió el niño con orgullo. «Tengo 7 años y me he portado muy bien todo el año». Gabriel sintió cada palabra como agujas calientes en el corazón. 7 años. Su hijo tenía 7 años y él había estado ausente para la mitad de esa vida. Clara se había acercado un poco más, observando la escena con esa ternura maternal que siempre la había caracterizado. Llevaba una bolsita de manta en la mano donde guardaba el suéter de Lucas y algunas cosas. Sus ojos brillaban mientras veía a su hijo interactuar con Santa, completamente ajena a la tormenta emocional que devastaba al hombre bajo el disfraz. «Y dime, Lucas, ¿qué te gustaría recibir esta Navidad?», preguntó Gabriel manteniendo el tono alegre, a pesar de que su garganta se cerraba con cada palabra. El niño se acomodó en su regazo, sus pequeñas manos jugando nerviosamente con el borde de la chaqueta roja de terciopelo. Hubo un silencio breve donde Lucas pareció considerar cuidadosamente su respuesta, mordisqueando su labio inferior en un gesto que había heredado directamente de Clara. Gabriel esperó conteniendo la respiración, preparándose para escuchar sobre juguetes o videojuegos como los otros niños. Pero lo que salió de la boca de Lucas fue algo completamente diferente. Algo que atravesó todas las defensas que Gabriel había construido alrededor de su corazón roto. «No quiero juguetes, Santa», comenzó el niño con una seriedad que no correspondía a su edad. «Yo solo quisiera que mi papá viniera a cenar con nosotros en Navidad. Hace mucho que no lo veo y mi mamá todavía hace el pastel de chocolate que a él le gustaba». Las palabras flotaron en el aire como cristales afilados. Gabriel sintió que todo su ser se desmoronaba. Clara, quien había escuchado desde su posición a 1 metro de distancia, bajó la mirada al suelo intentando esconder lo que fuera que estaba sintiendo. El silencio que siguió duró apenas segundos, pero para Gabriel fue una eternidad completa. Lucas lo miraba con esos enormes ojos color miel heredados de su madre, esperando que Santa Claus pudiera hacer milagros como decían las historias. Clara levantó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Gabriel por un instante breve, que ninguno de los dos reconoció como significativo. Ella no veía a su ex esposo bajo esa barba, solo veía a un voluntario disfrazado que acababa de escuchar el deseo más doloroso que un niño de padres divorciados puede expresar. Y murmuró, más para sí misma que para Lucas o para Santa, con una voz que arrastraba 3 años de heridas sin cicatrizar. «Tu papá anda muy ocupado, mi amor. Tiene muchas cosas importantes que hacer, pero tal vez esta Navidad sea diferente. Tal vez los milagros existan y él recuerde que aquí lo seguimos esperando». Gabriel apretó a Lucas contra su pecho en un abrazo que duró 3 segundos más de lo apropiado para un Santa Claus con un niño desconocido. Su voz salió quebrada, rasposa, apenas sosteniendo el personaje cuando prometió, Yo me encargaré de llevarle ese mensaje a tu papá. Te prometo que sabrá lo mucho que lo extrañas». Clara tomó la mano de Lucas para alejarlo y Gabriel tuvo que soltarlo, sabiendo que tal vez acababa de abrazar a su hijo por última vez o por primera vez en un nuevo comienzo que aún no sabía si merecía. La fiesta continuó su curso, pero Gabriel ya no estaba realmente ahí. Su cuerpo permanecía sentado en esa silla roja, atendiendo mecánicamente a los demás niños que subían a su regazo con sus peticiones inocentes. Pero su mente había quedado atrapada en el momento exacto en que Lucas pronunció esas palabras devastadoras. Cada niño que pasaba le recordaba lo que había perdido. Cada sonrisa infantil era un espejo que reflejaba la ausencia de los últimos 2 años. Respondía con monosílabos amables, asentía cuando correspondía, repartía los pequeños juguetes que Lupita le había dado en una bolsa, pero todo lo hacía desde un piloto automático doloroso. Veía a Clara de reojo, moviéndose entre las mesas sirviendo ponche a Lucas,
conversando brevemente con otras mamás, sonriendo con esa gracia natural que siempre la había caracterizado. Ella parecía tranquila, adaptada a su nueva vida sin él. Y eso, de alguna manera extraña, dolía aún más que si la hubiera visto destruida. Cuando el último niño bajó de su regazo después de pedir una bicicleta nueva, Gabriel sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. Lupita se acercó agradeciéndole efusivamente por su tiempo y su generosidad, diciéndole que los niños habían quedado encantados y que había sido el mejor Santa Claus que habían tenido en años. Gabriel sonrió bajo la barba, murmurando algo educado que ni él mismo procesó completamente. Lo único que quería era salir de ahí, quitarse ese disfraz sofocante y respirar aire que no estuviera cargado con el peso de su propio fracaso como padre y esposo. Pero justo cuando se preparaba para retirarse hacia la oficina donde había dejado su ropa, escuchó la voz de Lucas gritando emocionado desde el otro lado del salón. El niño corría hacia la salida con otros compañeros, despidiéndose de sus amiguitos, ajeno al hecho de que Santa Claus lo observaba con un amor tan intenso que amenazaba compartirlo en dos. Clara apareció detrás de Lucas con esa bolsita de manta en la mano, poniéndole el suéter al niño porque la temperatura había bajado afuera. Gabriel la observó realizar ese gesto tan maternal, tan cotidiano, tan lleno de un amor que él había dado por sentado durante años. Se preguntó cuántas veces Clara había hecho exactamente eso en los últimos 2 años, mientras él firmaba contratos o cerraba negocios que ahora parecían completamente irrelevantes. ¿Cuántas noches lo había esperado despierta solo para que él llegara demasiado tarde o demasiado cansado? ¿Cuántas veces había intentado construir puentes que él destruía con su ausencia disfrazada de ambición? La vio agacharse para amarrarle las agujetas a Lucas, besarle la frente con ternura, murmurarle algo al oído que hizo reír al niño. Y Gabriel comprendió con una claridad brutal que había perdido no solo momentos especiales, sino la vida entera que ocurría en esos pequeños gestos diarios que ahora otro hombre podría presenciar. O peor aún, que Clara enfrentaba sola cada día con una fortaleza que él nunca había valorado. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta, Dios restaura. Cuando Clara y Lucas finalmente salieron de la guardería, Gabriel se permitió quitarse el gorro y aflojarse la barba que le apretaba dolorosamente detrás de las orejas. Caminó hacia la oficina, tambaleándose ligeramente, cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en la silla del escritorio de Lupita. Las lágrimas que había contenido durante toda la tarde finalmente encontraron su camino, silenciosas y amargas, empapando el algodón blanco de la barba que aún colgaba de su cuello. No sollozó, ni hizo ruido, solo dejó que el dolor fluyera libremente por primera vez en años. Había visto a su hijo después de tanto tiempo y no había podido abrazarlo como padre, solo como un extraño disfrazado. Había estado a centímetros de Clara y ella no lo había reconocido, no porque el disfraz fuera tan bueno, sino porque probablemente ya no esperaba verlo en ningún lugar. Se había vuelto invisible en sus vidas, no por distancia física, sino por una ausencia emocional que ningún traje de Santa Claus podría remediar. Pasaron casi 20 minutos antes de que Gabriel lograra recomponerse lo suficiente como para cambiarse de ropa. Se quitó el traje rojo con movimientos lentos, doblándolo con un cuidado que no había mostrado con nada más en mucho tiempo. Ese disfraz representaba el momento más cercano que había estado de su familia en años, y una parte irracional de él quería conservar aunque fuera eso. Mientras se ponía sus pantalones de vestir y su camisa de diseñador, sintió cómo la armadura empresarial volvía a colocarse sobre su piel. En el espejo del baño, el reflejo que le devolvió la mirada era el de Gabriel el empresario exitoso, no el de Gabriel el padre ausente que acababa de sostener a su hijo sin poder decirle cuánto lo amaba. Guardó su ropa en la mochila y caminó hacia la salida agradeciendo brevemente a Lupita, quien lo despidió con esa calidez genuina que hacía que gente como ella fuera el verdadero corazón del mundo. Ya en su camioneta, estacionada en una calle oscura de la colonia Doctores,
Gabriel tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. Gabriel no manejó directo a su casa esa noche. En lugar de eso, condujo sin rumbo fijo por las calles iluminadas de la Ciudad de México, pasando por el Zócalo, donde las familias se tomaban fotografías frente a la villa iluminada, cruzando Reforma, donde los árboles centenarios brillaban envueltos en luces doradas. La radio tocaba villancicos que normalmente lo habrían irritado. Pero esa noche cada canción sobre regresar a casa y reunirse con la familia le caía como martillazos en el pecho. Estacionó finalmente frente a una papelería que aún permanecía abierta en la colonia Roma, una de esas tienditas tradicionales que vendían de todo desde cuadernos hasta veladoras. Entró sin saber exactamente qué buscaba, solo siguiendo un impulso que había despertado en su interior. El señor detrás del mostrador lo saludó amablemente y Gabriel pidió papel carta, un sobre y una pluma. Pagó sin hacer preguntas y regresó a su camioneta con esos materiales que se sentían extrañamente pesados en sus manos. Se quedó ahí sentado en el estacionamiento con el motor apagado, la luz interior de la camioneta apenas iluminando el papel en blanco que descansaba sobre el volante. Gabriel no había escrito una carta a mano en años, tal vez décadas. Todo en su vida era digital, emails fríos y mensajes de texto calculados, pero esto necesitaba ser diferente. Necesitaba ser real, tangible, algo que Clara pudiera tocar y sentir el peso de su arrepentimiento. Comenzó a escribir sin pensar demasiado, dejando que las palabras fluyeran directamente desde ese lugar roto dentro de su pecho que había ignorado por tanto tiempo. Su letra, normalmente firme y controlada por años de firmar contratos, salía temblorosa e irregular sobre el papel. No importaba que pareciera escrita por alguien con las manos temblorosas, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Cada palabra era una confesión, cada frase un pedazo de ese muro que había construido alrededor de su corazón, derrumbándose finalmente. El verdadero regalo de Navidad que yo quiero recibir es el perdón de ustedes, escribió Gabriel, y tuvo que detenerse porque las lágrimas volvían a nublarle la visión. Continuó con mano temblorosa. Si todavía hay un lugar en la mesa para mí, prometo llegar antes de que el pastel se enfríe. Prometo estar presente, no solo físicamente, sino con el corazón completo que debía haberles dado siempre. Sé que no merezco otra oportunidad, pero si me la dan, juro que esta vez no la desperdiciaré. Firmó la carta simplemente como alguien que los ama más de lo que las palabras pueden expresar. Dobló el papel con cuidado casi reverencial y lo metió en el sobre. No puso ningún nombre en el exterior, solo lo selló y lo sostuvo entre sus manos como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Ahora venía la parte difícil, hacer llegar esa carta a Clara sin revelar su identidad todavía, sin arruinar lo que fuera que acababa de comenzar en esa guardería. Gabriel manejó de regreso a Polanco, con el sobre en el asiento del copiloto, mirándolo de reojo cada vez que el semáforo se ponía en rojo, como si fuera a desaparecer si dejaba de vigilarlo. Ya en su residencia vacía, subió a su estudio y buscó en los contactos de su teléfono hasta encontrar el número de Lupita. Eran casi las 10 de la noche, pero necesitaba hacer esto antes de que la razón lo convenciera de que era una idea terrible. Marcó con dedos temblorosos y la directora contestó al tercer tono con voz curiosa. Gabriel le explicó que durante la fiesta había olvidado entregarle un regalo especial al niño llamado Lucas, que tenía el regalo en un sobre y que si podía por favor dárselo a su mamá al día siguiente cuando vinieran a recoger algo que el pequeño había dejado olvidado. Lupita, con esa bondad que la caracterizaba, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque su tono delataba curiosidad. Le dijo que Clara pasaría mañana en la tarde porque Lucas había olvidado su lonchera, así que con gusto le entregaría el sobre. Gabriel agradeció con una efusividad inusual en él y colgó antes de que su voz lo traicionara. A la mañana siguiente, Gabriel manejó personalmente hasta la guardería a las 9 de la mañana, con el sobre en una bolsa de regalo navideña que había comprado en una tienda de conveniencia. Se lo entregó a Lupita explicándole que era algo personal de Santa Claus para la familia, que por favor
lo pusiera en la lonchera de Lucas sin abrirlo. La directora lo miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas historias humanas como para sorprenderse de algo. Tomó la bolsa y prometió que así lo haría. Gabriel se fue de ahí sintiendo una mezcla extraña de terror y esperanza que no había experimentado desde que era adolescente, confesándole su amor a Clara por primera vez décadas atrás. No sabía qué pasaría cuando ella leyera esa carta. No sabía si lo perdonaría o si la rechazaría como él merecía. Lo único que sabía era que por primera vez en 3 años había hecho algo que no tenía que ver con dinero, contratos o éxito empresarial. Había hecho algo real, algo vulnerable, algo humano. Y ahora solo le quedaba esperar y rezarle a Dios para que Clara encontrara en su corazón, aunque fuera una pequeña semilla de perdón, que pudiera florecer en una segunda oportunidad. Clara llegó a la guardería ese 23 de diciembre por la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse entre los edificios de la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas. Lucas saltaba emocionado a su lado hablando sin parar sobre la fiesta del día anterior, sobre cómo Santa Claus había sido tan amable y le había prometido llevar su mensaje a papá. Clara sonreía con esa mezcla de ternura y tristeza que las madres solteras perfeccionan con el tiempo, sabiendo que los sueños de los niños a veces chocan contra realidades duras. Lupita las recibió en la entrada con una sonrisa cálida y le entregó la lonchera de Lucas, que efectivamente había quedado olvidada bajo una de las mesas. Pero junto con la lonchera venía una bolsa de regalo navideña que la directora extendió hacia Clara con un gesto misterioso. «Santa Claus dejó esto especialmente para ustedes», explicó Lupita con un brillo en los ojos que Clara no supo interpretar. «Dijo que era muy importante que lo recibieras tú personalmente». Clara tomó la bolsa con curiosidad y confusión entremezcladas. En el camino de regreso a su departamento en la Condesa, Clara llevaba la bolsa en una mano mientras Lucas brincaba a su lado, contándole por 5ª vez cómo había sido su encuentro con Santa. Ella apenas prestaba atención completa a las palabras de su hijo, porque su mente estaba ocupada tratando de descifrar qué podía haber en esa bolsa. No era normal que Santa Claus, quien obviamente era solo un voluntario disfrazado, dejara regalos personales para las familias. Tal vez era alguna cortesía de la guardería, pensó, o algún detalle que Lupita había organizado para todas las mamás. Pero algo en la forma en que la directora lo había entregado, con ese tono casi reverencial, le decía que había algo más. Subieron las escaleras del edificio antiguo donde vivían, un lugar modesto, pero lleno de la calidez que Clara había aprendido a construir con poco dinero y mucho amor. Lucas corrió directo a su cuarto a buscar sus cochecitos, mientras Clara dejaba las bolsas sobre la mesa pequeña de la cocina. Se preparó un té de manzanilla antes de sentarse finalmente a abrir la bolsa de regalo. Sus manos temblaban ligeramente sin que ella supiera exactamente por qué, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había procesado. Dentro de la bolsa había un sobre blanco sin ningún nombre escrito en el exterior, solo sellado con cuidado. Clara lo giró entre sus dedos, sintiéndose extrañamente vulnerable, como si ese pedazo de papel tuviera el poder de cambiar algo fundamental en su vida. Respiró hondo y lo abrió con cuidado, sacando una hoja doblada, donde una letra temblorosa e irregular había sido plasmada con tinta negra. Comenzó a leer y con cada palabra sentía cómo algo se removía dentro de su pecho. Algo que había intentado enterrar durante 3 años para poder sobrevivir. El verdadero regalo de Navidad que yo quiero recibir es el perdón de ustedes. Clara tuvo que detenerse, releer esa primera frase 2 veces, 3 veces, intentando comprender quién habría escrito algo así y por qué. Continuó leyendo con los ojos cada vez más húmedos. Si todavía hay un lugar en la mesa para mí, prometo llegar antes de que el pastel se enfríe. El pastel. El pastel de chocolate que ella había mencionado apenas ayer sin pensar. Esas palabras casuales que había dicho frente a Santa Claus cuando Lucas expresó su deseo. ¿Cómo podía el voluntario saber sobre el pastel? ¿Cómo podía saber que ella todavía lo horneaba cada Navidad como un acto de fe tonta
en que tal vez, solo tal vez, Gabriel recordaría que alguna vez tuvo una familia. Las manos de Clara temblaban ahora visiblemente mientras terminaba de leer la carta, cada palabra penetrando las defensas que había construido alrededor de su corazón. La firma decía: alguien que los ama más de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque no había nombre, Clara sintió algo en su interior susurrarle una verdad que su mente racional se negaba a aceptar. Pero no podía ser. Gabriel no era de esos gestos. Gabriel había elegido su imperio y los había dejado atrás sin mirar atrás. Esa noche, mientras Lucas dormía abrazando su peluche favorito en la habitación contigua, Clara se sentó en la sala con la carta sobre su regazo, leyéndola una y otra vez bajo la luz tenue de la lámpara. Su teléfono descansaba en la mesa tentándola a marcar ese número que no había llamado en meses, a enviar un mensaje preguntando si acaso, por alguna locura del universo, Gabriel tenía algo que ver con esto. Pero no lo hizo. Tal vez por miedo a la respuesta. Tal vez porque una parte de ella prefería vivir en la incertidumbre hermosa de que alguien, quien quiera que fuese, había visto el dolor en los ojos de su hijo y había decidido hacer algo al respecto. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle, viendo las luces navideñas de los vecinos parpadear en la noche. Mañana era 24 de diciembre, Nochebuena, y como cada año hornearía ese pastel de chocolate, aunque nadie más que ella y Lucas lo comieran. Pero este año, por primera vez en mucho tiempo, pondría un plato extra en la mesa. No porque creyera realmente que alguien vendría, sino porque esa carta había despertado algo que pensaba muerto. Había despertado la esperanza, y la esperanza, Clara sabía bien, era lo más peligroso y lo más hermoso que un corazón roto podía albergar. El 24 de diciembre amaneció con un frío inusual para la Ciudad de México. Clara se levantó temprano, como siempre, preparó el desayuno de Lucas y luego se dedicó a limpiar el departamento con una meticulosidad que no era estrictamente necesaria, pero que la ayudaba a mantener la mente ocupada. Lucas armaba su nuevo rompecabezas en la sala, todavía en pijama, tarareando villancicos que había aprendido en la guardería. Clara lo observaba de reojo mientras pasaba el trapeador, maravillándose de cómo los niños podían ser tan resilientes, tan capaces de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Su hijo no se quejaba de que su papá no estuviera ahí, no lloraba por regalos caros o vacaciones lujosas, solo quería amor, presencia, esas cosas simples que el dinero no podía comprar y que Gabriel había olvidado cómo dar. A media mañana, Clara sacó los ingredientes para el pastel de chocolate, esa receta que había heredado de su abuela y que Gabriel había declarado su favorita desde la primera vez que lo probó cuando eran novios universitarios. Mientras batía los huevos con el azúcar, Clara se permitió viajar en el tiempo hacia esos diciembres lejanos cuando todavía eran una familia completa. Recordaba a Gabriel entrando por esa puerta con Lucas en brazos, ambos cubiertos de nieve falsa de alguna decoración navideña en la que se habían detenido de camino a casa. Recordaba cómo él la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba, besándole el cuello y diciéndole que era la mujer más hermosa del mundo, incluso con el delantal manchado de harina. Recordaba las navidades cuando Lucas era apenas un bebé, y los tres se quedaban despiertos hasta tarde, viendo películas navideñas mientras el pequeño dormía entre ellos. Esos recuerdos dolían, pero también eran un tesoro que nadie podía quitarle. Metió el pastel al horno y el olor a chocolate comenzó a llenar el departamento pequeño, transformándolo en algo que se sentía como hogar a pesar de todo lo que faltaba. Por la tarde, Clara puso la mesa con el mantel rojo que usaban solo para ocasiones especiales. 2 platos, 2 vasos, 2 juegos de cubiertos. Lucas la observaba curioso, y entonces preguntó lo que ella sabía que preguntaría tarde o temprano. «Mamá, ¿por qué pones 3 platos?» Clara se había quedado mirando la mesa, sin darse cuenta de que efectivamente había puesto 3 servicios completos, como si sus manos hubieran actuado por voluntad propia, siguiendo las instrucciones de ese pedacito de esperanza que la carta había plantado.
Se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y le acarició el cabello con ternura. «Tal vez Santa Claus haga magia, mi amor», le dijo con una sonrisa que intentaba esconder lo absurda que se sentía por alimentar esa fantasía. «Tal vez esta Navidad sea diferente». Lucas la abrazó fuerte, sus bracitos pequeños rodeando el cuello de su mamá, y murmuró contra su hombro: «Yo le pedí a Dios todas las noches que trajera a papá de vuelta. ¿Crees que me haya escuchado?». Las horas pasaron con una lentitud cruel. Clara y Lucas cenaron temprano, pozole que ella había preparado esa mañana y que llenaba el departamento con su aroma reconfortante. Pusieron villancicos en el equipo de sonido pequeño que tenían. Decoraron las últimas galletas de jengibre que habían horneado juntos días antes, y Lucas abrió el único regalo envuelto que descansaba bajo su arbolito artificial de 1,5 metros. Era un juego de construcción que Clara había comprado con el dinero que normalmente usaba para sus propios gastos, porque ver la sonrisa de su hijo valía cualquier sacrificio. A las 11 de la noche, después de una batalla moderada, convenció a Lucas de irse a la cama con la promesa de que Santa vendría durante la noche. El niño obedeció, pero antes de cerrar los ojos, preguntó una última vez: «¿Crees que papá venga?». Clara besó su frente y mintió con la mentira más piadosa que conocía: «Duerme, mi amor. Mañana veremos qué nos trae la Navidad». Se quedó sentada en la sala con todas las luces apagadas, excepto las del arbolito que parpadeaban en patrones hipnóticos. El pastel de chocolate descansaba en la mesa, perfectamente decorado, esperando a alguien que probablemente nunca llegaría. Clara se sentía tonta, patética incluso, por haber permitido que una carta anónima le diera falsas esperanzas. Gabriel estaba ocupado con su vida de empresario exitoso, probablemente en alguna cena navideña elegante con socios y modelos, sin pensar siquiera en la familia que había dejado atrás. Miró el reloj. 11:30, 11:40, 11:50. Cada minuto que pasaba confirmaba lo que siempre había sabido. Los milagros no existían, y las segundas oportunidades eran solo cuentos que la gente se contaba para sobrevivir la decepción. Estaba a punto de levantarse para guardar ese tercer plato que nunca sería usado, cuando el reloj marcó las 12 en punto. Y entonces, atravesando el silencio de la medianoche navideña, llegaron 3 golpes firmes a la puerta. Clara sintió que su corazón se detenía completamente, y por un segundo eterno no supo si lo que escuchaba era real o solo el eco de un deseo desesperado. Clara se quedó paralizada en el sofá por 3 segundos eternos, su respiración atrapada en algún lugar entre el miedo y la esperanza. Los golpes resonaron nuevamente, más suaves esta vez, como si quien estuviera del otro lado también tuviera miedo. Con piernas temblorosas se puso de pie y caminó hacia la puerta sintiendo cada paso, como si avanzara hacia un precipicio del cual no había regreso. Su mano alcanzó la manija fría y dudó un instante más, rogándole a Dios que fuera real, que no fuera solo el vecino o algún repartidor perdido en Nochebuena. Giró la cerradura lentamente y abrió la puerta apenas unos centímetros, asomándose con cautela. Y ahí, bajo la luz amarillenta del pasillo del edificio, estaba Gabriel. Su Gabriel. Pero no el empresario de traje impecable que había sido los últimos años. Este Gabriel llevaba jeans oscuros, un suéter color crema sencillo, y en sus manos sostenía ese gorro rojo de Santa Claus como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. «Clara», dijo Gabriel, y su voz salió quebrada, despojada de toda la seguridad empresarial que solía caracterizarlo. Yo fui el Santa Claus. Fui yo quien escuchó a Lucas pedir que su papá regresara. Fui yo quien escribió esa carta». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, como si temiera que ella cerrara la puerta antes de que pudiera terminar. Clara sintió que las rodillas se le aflojaban y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Todas las piezas encajaban ahora con una claridad devastadora. El voluntario que había escuchado el deseo de Lucas, la carta que mencionaba el pastel,
La promesa de llegar antes de que se enfriara. Había sido él todo el tiempo, oculto bajo esa barba de algodón, escuchando las palabras más dolorosas que un padre podía oír de su propio hijo. No sabía que estarían ahí, continuó Gabriel con voz temblorosa. Solo quería sentir algo real, conectarme con algo más grande que mi dinero y mis negocios. Y entonces los vi y escuché lo que nuestro hijo desea más que cualquier juguete en el mundo. Clara no sabía qué decir. Parte de ella quería gritarle por todos esos años perdidos, por cada cumpleaños olvidado, por cada noche que Lucas preguntaba por qué papá no venía a cenar. Pero otra parte, esa parte que nunca había dejado de amarlo a pesar de todo, veía al hombre destrozado frente a ella y reconocía que este Gabriel era diferente al que la había abandonado. Este Gabriel lloraba. Este Gabriel temblaba. Este Gabriel había dejado su orgullo en algún lugar del camino y había venido con las manos vacías, excepto por ese gorro absurdo que ahora apretaba contra su pecho como un salvavidas. «Vine a pedirles perdón», dijo Gabriel bajando la mirada al suelo, porque ya no podía sostener el peso de los ojos de Clara. No con palabras bonitas o promesas vacías. Vine a decirles que me equivoqué en todo, que creí que el éxito era lo más importante y perdí de vista que ustedes eran mi único éxito real. Que cada contrato que firmaba era una mentira, porque la verdadera vida estaba aquí, en esta casa, y yo fui demasiado ciego para verlo hasta que fue muy tarde. Las lágrimas de Clara finalmente encontraron su camino, silenciosas pero constantes, surcando sus mejillas mientras observaba al hombre que había amado durante tantos años, finalmente quebrarse frente a ella. Gabriel levantó la vista y sus ojos se encontraron, y en ese momento Clara vio algo que no había visto en años. Vio al chico del que se había enamorado en la universidad, ese Gabriel soñador que hablaba de construir una familia antes que un imperio, ese hombre que la hacía reír con chistes tontos y que lloraba en las películas cuando nadie lo veía. Ese Gabriel había estado sepultado bajo capas de ambición y arrogancia, pero no había muerto. Estaba ahí, roto pero real, pidiendo una segunda oportunidad que Clara no sabía si tenía el valor de dar. «No espero que me perdones esta noche», murmuró Gabriel con la voz apenas audible. «Solo necesitaba que supieras que las palabras de Lucas me llegaron al alma, que tu comentario sobre el pastel me recordó todo lo que tiré a la basura, y que si me das aunque sea la posibilidad de intentarlo de nuevo, prometo que esta vez elegiré bien». Clara dio un paso hacia adelante y Gabriel retrocedió instintivamente, como si temiera que ella fuera a golpearlo o a gritarle lo que merecía escuchar. Pero en lugar de eso, Clara extendió sus brazos lentamente y lo envolvió en un abrazo que contenía 3 años de dolor, pérdida, noches de llanto y mañanas vacías. Gabriel se derrumbó completamente contra ella, sollozando como un niño, mientras repetía «perdón» una y otra vez contra su hombro. Ella no dijo nada, solo lo sostuvo, sintiendo cómo el hombre que había sido su esposo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo en sus brazos. No era perdón completo todavía, Clara lo sabía. El perdón real requeriría tiempo, acciones consistentes, prueba de que este cambio era permanente, y no solo un impulso emocional de Navidad, pero era un comienzo. Era una grieta en el muro que ambos habían construido, y a través de esa grieta entraba una luz tenue pero real de posibilidad. «El pastel todavía está caliente», susurró Clara finalmente, y Gabriel levantó la cabeza con los ojos hinchados pero brillantes de algo que se parecía a la esperanza. «Y hay un niño ahí adentro que acaba de recibir el único regalo que realmente quería para Navidad, aunque todavía no lo sepa». Gabriel entró al departamento como si pisara terreno sagrado, sus ojos absorbiendo cada detalle de ese espacio pequeño, pero lleno de vida, que Clara había construido sola. Las paredes decoradas con dibujos de Lucas, el sofá gastado pero cubierto con una manta tejida a mano, la mesa puesta con ese tercer plato que lo esperaba como un acto de fe. Todo era tan diferente a su mansión vacía en Polanco, y sin embargo este lugar de 30 metros cuadrados contenía más amor que todos sus salones de mármol juntos.
El árbol artificial parpadeaba en la esquina, modesto pero hermoso, decorado con adornos que claramente Lucas había hecho en la escuela. Gabriel se acercó lentamente y notó una fotografía colgando de una de las ramas, una foto de los tres de hacía años cuando todavía eran una familia. Clara no la había quitado. A pesar de todo, no había borrado su existencia de sus vidas. Eso le dolió y lo sanó al mismo tiempo de formas que no podía explicar con palabras. «Voy a despertar a Lucas», dijo Clara con voz suave, todavía cargada de lágrimas, pero también de algo parecido a la paz. Gabriel asintió sin atreverse a hablar, temiendo que su voz se quebrara nuevamente. La vio caminar hacia la habitación pequeña y escuchó su voz dulce llamando a su hijo, diciéndole que Papá Noel había hecho magia de verdad. Hubo un silencio, luego un grito agudo de sorpresa y emoción, y de repente Lucas apareció corriendo por el pasillo en su pijama de superhéroes con los ojos enormes y llenos de lágrimas. El niño se detuvo en seco al ver a Gabriel de pie en la sala, como si no pudiera creer que fuera real. Gabriel se arrodilló lentamente hasta quedar a su altura, abriendo los brazos pero sin moverse, dejando que fuera Lucas quien decidiera si quería acercarse. Por un momento terrible, Gabriel temió que su hijo lo hubiera olvidado, que 2 años fueran demasiado tiempo para un niño de 7. Pero entonces Lucas gritó «Papá», con toda la fuerza de sus pulmones pequeños, y corrió directo a sus brazos como si nunca hubiera habido distancia entre ellos. Gabriel lo atrapó y lo sostuvo tan fuerte que temió lastimarlo, pero Lucas se aferró igual de fuerte, sus bracitos rodeando el cuello de su padre mientras sollozaba contra su hombro. «Viniste, papá, viniste de verdad. Santa Claus sí me escuchó». Gabriel no podía hablar, solo asentía mientras besaba la cabeza de su hijo una y otra vez, inhalando ese olor a champú de manzanilla que ya no recordaba pero que ahora se grabaría en su memoria para siempre. Clara los observaba desde la entrada de la habitación con las manos sobre el pecho, llorando silenciosamente, pero sonriendo al mismo tiempo, porque esto que estaba presenciando, era la prueba de que el amor no muere, aunque lo entierren bajo años de ausencia y errores. Valía la pena arriesgarse a creer de nuevo. Valía la pena darle a Gabriel la oportunidad de demostrar que podía ser el padre que Lucas merecía y el compañero que ella nunca dejó de necesitar. No sería fácil y no sería rápido, pero tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Se sentaron los tres a la mesa bajo la luz suave del árbol navideño y por primera vez en años esa mesa pequeña se sintió completa. Clara sirvió el pozole caliente que había recalentado y Lucas no paraba de hablar contándole a Gabriel sobre la escuela, sus amigos, sus calificaciones, todo lo que se había perdido en esos 2 años comprimido en un torrente de palabras emocionadas. Gabriel escuchaba cada sílaba como si fueran las palabras más importantes del universo, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados, memorizando cada detalle de la vida de su hijo. Cuando llegó el momento del pastel de chocolate, Clara lo cortó en 3 porciones generosas y Gabriel probó ese primer bocado cerrando los ojos. Sabía exactamente igual que siempre, a hogar, a perdón, a segundas oportunidades. «Sigue siendo mi favorito», murmuró con voz ronca, y Clara sonrió con esa sonrisa que había enamorado a Gabriel hacía más de una década. Lucas comía su pastel manchándose la cara de chocolate y riendo, feliz de una manera tan pura que hacía que todo el dolor valiera la pena. Después de la cena, Gabriel no se fue. Clara no se lo pidió y él no ofreció. Simplemente se quedaron los tres en el sofá viendo una película navideña que Lucas había elegido. El niño acurrucado entre sus padres, como solía hacer cuando era más pequeño. A mitad de la película, Lucas se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Gabriel y los pies sobre Clara, su respiración suave y tranquila de alguien que finalmente había recibido lo que su corazón necesitaba. Gabriel acariciaba el cabello de su hijo con dedos temblorosos, maravillándose de lo mucho que había crecido, de todo lo que se había perdido. Clara lo observaba de reojo y vio lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de Gabriel
mientras contemplaba a Lucas dormir. «No volveré a fallarles», susurró Gabriel sin apartar la vista de su hijo. «Venderé empresas si es necesario, cancelaré contratos, renunciaré a todo lo que construí, pero no volveré a elegir el dinero sobre ustedes. Nunca más». Clara extendió su mano sobre el sofá y Gabriel la tomó, entrelazando sus dedos como hacían cuando eran jóvenes y el mundo era más simple. El hombre que había alcanzado la cima del éxito empresarial finalmente comprendió que el verdadero triunfo no se medía en cuentas bancarias o propiedades, se medía en momentos como este: su hijo durmiendo tranquilo entre sus padres, la mujer que amaba dándole una segunda oportunidad, y el calor de un hogar que el dinero jamás pudo comprar, pero que el amor verdadero construye cada día con gestos pequeños y decisiones constantes. Esa Nochebuena, bajo la luz parpadeante de un árbol artificial en un departamento modesto de la Condesa, Gabriel recuperó lo que realmente importaba y prometió ante Dios y ante su familia que nunca, jamás, volvería a perderlo. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a este canal y compartir este mensaje con alguien. Que Dios bendiga tu hogar y te recuerde siempre que el mayor éxito no está en lo que acumulas, sino en el amor que compartes. Que en esta Navidad puedas valorar a quienes están a tu lado, porque el verdadero tesoro no brilla en cuentas bancarias, sino en los abrazos sinceros y en las segundas oportunidades que el Señor pone en nuestro camino. Que nunca olvides que estar presente es el regalo más valioso que puedes dar a quienes amas. Feliz Navidad y que Dios ilumine tu camino.